¿Cuáles son los casos más comunes que te llegan en el consultorio? ¿Qué le duele a la gente? Principalmente el que viene muy seguido es la lumbalgia, el dolor de espalda baja, como habíamos dicho, y dolor que se te va por abajo de la espalda, la ciática. Sí. Ese es el más frecuente. Otros casos, la verdad que son frecuentes también, es el dolor menstrual en mujeres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Espacio Libre de Prejuicios, este ciclo donde hablamos de salud y de cannabis. Estamos otra vez con un amigo de la casa, el doctor Hola, Guille. Ezequiel Calv. Gracias por venir. Un placer. Él es, además de ser nuestro director médico, es especialista en endocannabinología, tiene mucho para contarnos, muchos casos, mucho consultorio, atiende a todos nuestros pacientes. Y hoy vamos a hablar de otro caso muy común. Anteriormente ya hablamos mucho sobre ansiedad, estrés, insomnio, y hoy el otro caso que también es muy recurrente en consultorio es dolor. Es muy frecuente dolor. En este caso no es que la gente no se da cuenta que lo está pasando, que lo está experimentando, sino que no le encuentran solución. Eso es lo más frecuente. Como que ya vienen pasando por muchos médicos, no le están encontrando la vuelta, fármacos, rolete, terapias alternativas también. Y es cuando más llegan a nosotros, ¿viste? ¿Y qué tipo de dolor? O sea, ¿de un lastimarse, un corte o...? Más que lesiones? nada son dolores crónicos. Nosotros tenemos el dolor, es una respuesta fisiológica que nos sirve un montón. Necesitamos el dolor este agudo, que es ante por ejemplo, vos tocas la estufa que está caliente con la mano. Entonces ahí sentís un estímulo. Ese estímulo te salva de que no se te queme la mano. Entonces Claro. ahí necesitas ese dolor que es fisiológico, nos ayuda. Después tenés el crónico, que dura más de 3 meses, 6 meses. Y este es como que hay una alarma encendida todo el tiempo en tu cuerpo, ¿viste? Como que siempre estás ahí con una lucecita roja que está titilando y siempre lo sentís. Está ahí presente todo el tiempo. Un malestar todo el tiempo. ¿Y cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que más...? Y tenemos la artrosis, o sea, es un desgaste, que hay una lesión ahí en la articulación, la artritis, la fibromialgia. La fibromialgia es nociplástica, es como que hay una alteración en el sistema nervioso. Después tenemos la neuropatía diabética. Eso es un diagnóstico que puede empezar como un dolor de rodilla, pero cuando se hace crónico, ahí ya lo podés diagnosticar como artrosis, artritis. Claro, eso también se ve. ¿Cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? En la artrosis se da una lesión en la articulación, es una lesión, normalmente es una articulación que se da por un desgaste. Como que, por ejemplo, ¿viste lo que está en la obra, que están con el taladro ese? Sí. Bueno, ahí como termina habiendo lesión crónica en ambos hombros, porque le están todo el tiempo dando y se empieza a desgastar la articulación. Y después tenés la artritis, que la artritis es una enfermedad autoinmune donde tu mismo sistema empieza a atacar las articulaciones. Entonces, en uno ves una articulación que se desgasta, una en particular, y en la otra ves múltiples afectadas a la misma vez. Y empieza, viste, como no hay un origen de lesión ahí. Es la diferencia principal. Uno es autoinmune y otro es por desgaste, por lesión. ¿Y ese dolor crónico, cuánto puede durar? No, ese dolor crónico, artritis, lo podés como mitigar el dolor, lo podés bajar, pero puede durar toda la vida. Y yo pienso en las personas que se terminan acostumbrando al dolor, Sí. ya sea porque no le dan bola o lo naturalizaron o no le encuentran solución. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando vivís con dolor, cuando te acostumbras a vivir con dolor? Y ahí Primero que no tenemos por qué sufrir. Claro, primero no hay que sufrir. La gente como que dice, bueno, es lo que me toca y lo sufro y se acostumbran a eso, ¿viste? Como el dolor del lumbar, la lumbalgia, el dolor en la espalda baja es re frecuente, todo el tiempo. Pacientes con la espalda baja hace años y me duele la ciática, te dicen. Es que se compromete el nervio ciático. Es el mismo dolor, pero que te... Es ahí, cuando dicen la ciática, es que hay una lesión en el nervio ciático, que es el que va desde la espalda baja y te va todo por atrás de la pierna. Eso es un dolor neuropático. Y normalmente tiende a haber que una lesión a nivel de los discos, ¿viste? Los discos intervertebrales, por uso, porque está con la computadora, por levantar cosas pesadas, empieza ese disco a gastar, el que separa las vértebras, y empieza a haber ese daño entre vértebra y vértebra. Y ese gasto crónico, que habíamos dicho antes, termina generando artrosis.
Entonces tenés el dolor localizado normalmente acá y abajo, y después el que se te va toda la pierna. Y cuando vos me preguntabas qué efectos o qué te puede generar de malestar por tener un dolor crónico, y muchas cosas. Primero, lo que viste que te manda a kinesiología muchas veces cuando tenés dolor. Cuando tenés tanto dolor, a veces no puedes moverte, no puedes salir, no puedes caminar. Eso termina generando que sería un desgaste del músculo. O sea, se empieza a achicar el músculo, la articulación deja de moverse porque no te puedes mover y ahí el dolor empieza a empeorar. No solo a nivel físico tenés todo esto que te puede pasar, sino a nivel emocional. Frustración, irritabilidad, depresión. Porque no puedes hacer lo que querés No hacer. puedes hacer lo que querés. O la migraña también. Causa muy frecuente dolor crónico de no poder salir de tu habitación, tener que faltar al trabajo. Es recontra inhabilitante. Entonces termina generando todo esto. O la gente tampoco se empieza a poner proyectos a largo plazo porque lo único que piensan es en el dolor. Está el dolor ahí constante y constante. Y lo que pasa siempre, como te he dicho antes, era que empiezan a ir médico en médico de no le estoy encontrando una solución, me dan esto, no me genera nada, o apenas me ayuda con el dolor y es insoportable. Es insoportable. ¿Con qué se encuentra una persona que va con dolor de ciático y va al médico? Y bueno, primero les van a decir, le hacen una radiografía, una resonancia, como que encuentran normalmente la causa. Che, mira, acá veo tu imagen y veo que está habiendo una compresión del nervio. Ok, vamos con, no sé, la gente empieza a tomar antiinflamatorios de forma crónica, que eso empieza a generar dolores a nivel estomacal, un montón, te puede llegar a generar una úlcera gástrica. Entonces, y bueno, los opioides también es otro muy frecuente, me llegan con tramadol. El tramadol es uno de los opioides, sí. Y mucho estreñimiento, un montón, dependencia, puede hasta generar una depresión respiratoria. Y ahí me llegan estos pacientes como, che, mira, no puedo ir de cuerpo, o tengo mucha somnolencia, que es otro efecto del tramadol. También se pueden recurrir a anticonvulsivantes, antidepresivos, tenés la pregabalina. Un paciente, me acuerdo, me decía, tomo pregabalina y me estoy olvidando de todo. Ajá. Entonces, no solo ahora estás lidiando con... ¿Es un opiáceo también? No, la pregabalina es un antiepiléptico. Que me acuerdo un par de pacientes me dijeron que tomaban pregabalina y estaban con falla de memoria, no se acordaban de las cosas. Entonces, terminan estando con estos efectos adversos de la medicación y muchas veces pasa que, como consultan a un médico especialista en cannabis o quieren otras alternativas porque no les está haciendo efecto. Siguen con dolor y efectos adversos de la medicación. Y cuando te consultan a vos, ¿qué les recomendás? ¿Cómo empiezan un tratamiento con cannabis? Mira, para lo que es cannabis tenemos, como habíamos hablado la otra vez, tenemos dos cannabinoides muy frecuentes. Los más comunes. Tenemos el THC y el CBD. Cuando el paciente viene con dolor, lo que principalmente utilizamos, lo más frecuentemente que utilizamos es el THC. Ah, mira. THC para dolor. El THC está muy involucrado en la vida del dolor, entonces lo utilizamos como analgésico. Bien. Y miorrelajante también está bueno. Y después el CBD aporta mucho también en la terapia. Yo siempre que uso THC, incorporo CBD. El CBD es antiinflamatorio. Entonces tiene un periodo el CBD para hacer efecto, más o menos unas 3 semanas, calculale. Pero bueno, empiezo a dar THC y CBD. O sea, 3 semanas para que haga efecto el CBD en el organismo, Sí. El antiinflamatorio, decís. Exactamente, el antiinflamatorio. Bien. Pero los empiezo a dar en conjunto y empezamos de a poquito. El CBD y THC. El CBD y THC, sí. Normalmente comenzamos a la noche, ¿viste? Para que al paciente no le dé somnolencia. Aunque el paciente quiera tomar el cannabis mañana, tarde, noche, en todo momento, empezamos normalmente, depende del caso, por la noche. ¿Y cómo es en un caso de un abuelo, una persona mayor que está con dolor de espalda, rodilla? Bueno, ¿Cómo son los protocolos para ese tipo ahí de...? Ahí donde más cuidado hay que tener. Primero saber toda la medicación que toman. El THC, el CBD se metabolizan en hígado, entonces hay que tener mucho en cuenta la interacción farmacológica de los fármacos. Con ellos utilizamos mucho el aceite sublingual. El aceite sublingual son dosis mucho más chicas y podemos ir titulando, ir aumentando de a cachitos, de a poquito, para que no pasarnos. Bien. Un efecto que puede ya generar el THC es la hipotensión. Había pasado un caso de una médica que empezó a dar THC de forma abrupta, muchas dosis, y lo que generó fue que una señora quedó por dolor, y lo que pasó es que esa señora le agarró hipotensión, se cayó y se fracturó la cadera.
Entonces, por eso es clave, para evitarse efectos adversos, titular, ir de a poquito y ir aumentando progresivamente. Y en ese caso que fue mucho THC. Fue mucho THC de una. Ni me acuerdo la dosis que le dio, pero fue mucho THC de una que terminó impactando y generando este efecto adverso que terminó siendo peor que la consulta en sí. Claro, no, sí, imagínate. Entonces, una forma de Le hacerlo dolía la es... rodilla y terminó con la cadera quebrada. Claro, y con la rodilla que sigue con dolor. Va, Claro. quizá no. Pero lo que sí es comenzar a la noche, preferiblemente ya acostados. Más que nada si es una persona grande, ¿viste? Para que no se caiga, que lo tome a la noche, le ayuda a dormir, eso va a evitar que se despierte también durante la noche. Y empezamos ahí, como que el cuerpo se vaya acostumbrando. Empezamos a estimular el sistema endocannabinoide, que es un sistema propio nuestro, Sí. donde ahí es donde actúa el cannabis. Nosotros tenemos un sistema donde tiene moléculas muy similares al THC y el CBD. Tenemos la anandamida, el 2-acilglicerol. Son moléculas muy similares al THC y al CBD. Entonces es por eso que estos cannabinoides pueden funcionar en nuestro cuerpo. Y este sistema después modula los otros sistemas. Entonces la idea con esta terapéutica es empezar de a poquito, empezar a acostumbrar el sistema para después ir incorporando, después de un tiempo, de tomarlo a la noche e ir subiendo la dosis, empezar a incorporarlo durante el día para que tengamos un efecto durante el día, ¿viste? Bien. Pero sí hay que tener mucho más cuidado y más con los vaporizadores o fumado. ¿Por qué? Porque ahí la dosis es mucho más alta. Vos fumando consumís una dosis mucho más alta y mucho más rápido, en un periodo corto de tiempo. Entonces eso preferimos por el momento evitarlo, vamos de vuelta de a poco. Si el paciente está acostumbrado, se puede hacer hasta en rescates, es buenísimo. Das por pitadas y vas viendo cómo te va resultando para calmar el dolor. Mira, alguien que lo usa para entrenar y tiene dolores o algún deportista, Y ahí está. ¿cómo lo recomendás que lo tome? Y ahí en aceite también está bien, depende de la experiencia que tenga el paciente con el cannabis. Si ya es un paciente que consume mucho, quizás está, ahí hay que ver también, depende del consumo que tenga. Muchos pacientes me vienen con o que ya no les hace efecto o que están teniendo un efecto contraproducente con el cannabis. Porque si esto, el cannabis tiene... Pero eso es cuando se automedican y cosas. Claro, cuando se automedican. Nosotros nos pasamos de una dosis Sí. y ya el cannabis empieza a ser solo efecto adverso y tolerancia. Ok. Entonces, muchos pacientes vienen, no, yo ya fumo un montón y el cannabis no me hace efecto. ¿No? Me sigue doliendo. Oye, ¿cuánto fumas? Yo me fumo 2 por día. Y solo THC. Y solo THC, que es lo más normal. Hoy día los armados son solo Sí, THC, sí, sí. en su mayoría. Hay Sí, hay distintos lugares donde puedes conseguir CBD, no es lo más frecuente, y yo lo uso un montón el CBD. Entonces, ya vienen con el sistema endocannabinoide que hablábamos completamente saturado. Pasa con estos receptores de THC que si vos tenés mucho THC dando vuelta, estos receptores se empiezan a esconder. Entonces dejan de hacer efecto donde tienen que hacer y el THC está ahí. Y empieza a irse a otras partes del cuerpo tocando otro botoncito y generando estos efectos adversos de los que hablábamos. Ese es el típico que dice, a mí no me pega. A mí no me pega, total, o está con ese efecto, solo le genera un efecto de locura que ya ni siquiera es Terapéutico. tanto. Claro. No, ya ha pasado, exactamente, ya no les genera nada analgésico. O mismo tampoco puede dormir, ¿viste? Bueno, lo que hablamos la otra vez de ansiedad. El THC a dosis altas te genera ansiedad. Exactamente. ¿Y cómo se puede equilibrar con CBD para alguien que fuma THC todo el día? Y lo ideal sería empezar a incorporar CBD tanto sublingual como vaporizado. ¿Sublingual te referís a gotitas? Sublingual en las gotitas, sí, sí, sí. La idea en realidad sería poder equilibrar la cantidad de miligramos de THC con la cantidad de miligramos de CBD. Bien. Eso sería lo ideal. 1 litro de CBD por día. Claro, 1 litro de CBD por día. Sí, eso sería lo ideal. Entonces, no sé, si te fumás 10 gramos mensuales, tener 10 gramos mensuales de CBD, por ejemplo. Bien. Fumártelos. O empezar a equilibrar los 5 y aceite de CBD, uno bueno, de calidad, que no estén muy diluidos como los que se compran así, venta libre. Normalmente están bastante diluidos. O si no, fumarlo. O una buena dosis. Y después lo que usamos nosotros también es un protocolo de sensibilización. Es agarrar o aumentar la dosis de CBD y además hacer un periodo en el mes de 3 días, donde le decimos al paciente que esos 3 días no consuma THC y que consuma CBD nomás. Bien. Entonces ahí se vuelve a sensibilizar el sistema.
Eso por un lado. Es cuando ya no tenemos un efecto que esté bueno, que no nos está aportando nada. Ahora puede pasar lo contrario. Te voy a explicar de un paciente que tuve. Él tenía diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia, como te había dicho, es una patología frecuente de dolor crónico. Sí, que muchas veces no se diagnostica, pero aparece en forma de insomnio. Claro, sí, tenés alteraciones anímicas también de la fibromialgia. Es un dolor en todo el cuerpo. Y este paciente se utiliza mucho el THC y el CBD para dar fibromialgia, da unos resultados bárbaros. Pero este paciente tenía 21 años, empezó a consumir THC, si no me equivoco, a los 11 o a los 12, y cuando llegó a mi consulta consumía, si no me equivoco, 4 gramos diarios. Wow. Y me decía que solo le generaba dolor. Cada vez que fumaba le generaba dolor. Entonces ahí lo que estamos viendo es una dependencia al THC. O sea, el paciente fumaba, le generaba dolor y seguía fumando porque no lo podía dejar. Ni hablar que creo que se fumaba 2 paquetes de cigarrillo al día también, 21 años. Pero ahí vemos que el THC puede ser beneficioso o puede generarte este efecto que no es frecuente, la verdad, pero vemos que sí puede generar efectos adversos. No porque sea algo natural, lo podemos consumir como la cantidad que querramos, Claro. podemos hacerlo obviamente, pero no vamos a zafar de los efectos adversos. Porque aparte estás consumiendo más de lo que necesitas, no te hace efecto y estás gastando o plata o tiempo cultivando en algo que no te, Claro, que no te genera nada, que no te suma, que no te ayuda. Exactamente. Entonces, ahí lo ideal sería eso, incorporar CBD. El CBD lo que va a hacer es unirse a estos receptores de los que se unía el THC y se escondían para que no se escondan y el THC empiece a generar y haga efecto. Entonces, el CBD sensibiliza de vuelta al sistema para que el THC funcione. Mira vos. Me pasó mucho de pacientes que tenían mucho dolor, que ya venían fumando, les di CBD y ahí es cuando me decían, che, el CBD, el THC ahora sí estoy sintiendo los efectos de vuelta, estoy durmiendo mejor, estoy con menos dolor, ¿viste? Y me pega más rápido. Bueno, como todo en la vida, lo ideal siempre es encontrar el equilibrio en todo. Entonces, una persona que ya consume THC diariamente, ¿cómo sería la mejor manera de incorporar CBD? Ahí tenemos esas dos opciones, la verdad. También tratamos de incorporarlo a su día a día. Hay muchos que dicen que no se pueden acostumbrar a los aceites, entonces tratamos de darle, por lo menos, fumalo o vaporizalo, si podés, mejor todavía, vaporizalo. Tenelo ahí y vos dale, fumá o vaporizá CBD. Necesitamos equiparar o hasta darte más dosis de CBD de THC, eso sería lo ideal. Que puedas ir bajando de a poco, paulatinamente. Y hacer estos breaks. Estos breaks van a hacer que la próxima vez que fumes, con una menor dosis ya te empieza a pegar. Entonces ya arrancamos utilizando menos dosis de THC después del break. Claro. Y seguimos dando CBD y así. Para de a poco ir bajándolo y llegar a esa dosis que realmente te genera el efecto medicinal. Porque a partir de los 30, 40 miligramos de THC, ahí empezamos a ver efectos adversos y tolerancia. Y esos 30 o 40 miligramos de THC, si lo tuvieras que convertir en porros, ¿cuántos son? Eso va a depender bastante. Normalmente un gramo tiene de 20%. Una genética tiene 20%. Lo más estándar, sí. Lo más 200, ahí tenemos 200 miligramos. Ajá. Te armás 2. Entonces ahí ya tenés 100 en uno. Bien. Después de ese que tenés 100, cuando vos lo prendés, la pirosis, la combustión, hace que pierda el 50%. Bien, 50 Entonces tenemos 50 miligramos. Ahora, lo que tu cuerpo absorbe de esos 50 miligramos es el 30%. Ok. Eso sería más o menos un 15 miligramos. 15 miligramos en un porro de medio gramo. Exactamente. Bien, 15 miligramos de THC. 15 miligramos. Entonces va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de la genética. Depende, es como un... Sí, hay algunos que dicen que se absorbe más, otros dicen que se absorbe menos, pero ahí más o menos tenemos el cálculo hecho. Bien, y además esta diferenciación de el tiempo o digamos lo que tarda en hacer efecto cuando lo tomás por vía sublingual a cuando lo inhalás, ya sea que lo vaporizás o lo fumás. Exactamente. O sea, si estás con un dolor crónico fuerte y necesitas un rescate, ¿qué haces? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es, si tengo una persona con un dolor fuerte, crónico, lo que doy es trato de primero comenzar con el THC y el CBD a la noche. Bien. Después, eventualmente... Ese es el famoso, el tipo 2. El quimiotipo 2 se le dice, el ratio equilibrado.
Bien. Si es con aceite, empiezo con aceite a la noche. Fíjate que es un paciente un poco más delicado, pero que puede fumar, pero no lo hizo nunca. Bueno, arranquemos con esto. Primero a la noche, gotas sublinguales. Supongamos, quizás arranco también fumado, depende del caso, pero podría ser un caso comenzar sublingual a la noche, empezar a titular, aumentar de a poquito en miligramos, cantidad de gotas de THC y CBD. Ratio equilibrado, proporciones similares. Después empezamos a darlo durante el día. De a poco Bien. también, para que no le genere somnolencia, boca seca, mareos. Y ahí ya vamos a tener una dosis estable de THC y CBD en todo el día y la noche. Y ante episodios de dolor agudo, ahí sí le digo al paciente, bueno, si el paciente da el perfil para que fume o vaporice, fumate o vaporizá. Puede ser o un THC total, que digas, o un ratio equilibrado también, que sería ideal. Pero bueno, ante pico de dolor necesitamos una buena dosis de THC y el CBD que funciona como antiinflamatorio. Siempre con supervisión, consultando al médico, no automedicándose ni consiguiendo cosas raras, siempre asesorándose, ¿no? Exactamente, sí, porque después pasa esto, empezamos a utilizar la planta de una forma que no nos termina dando ese beneficio, tantos beneficios que tiene, Claro. como ansiolítico, antiestrés, para el insomnio, para los dolores, y nos perdemos de todo eso, que es buenísimo. ¿Cuáles son los casos más comunes que te llegan en el consultorio? ¿Qué le duele a la gente? Principalmente el que viene muy seguido es la lumbalgia, el dolor de espalda baja, como habíamos dicho, y dolor que se te va por abajo de la espalda, la ciática, Sí. ese es el más frecuente. Otros casos, la verdad que son frecuentes también, es el dolor menstrual en mujeres. Ese es el más común, debe ser. Sí, no, o sea, no que me llegue a mí, Claro, pero... porque no creo que la gente sepa que puede tratar el dolor menstrual con cannabis. Entonces, tengo varias pacientes así, con que lo usan más que nada sublingual, bueno, algunas también fuman, pero con THC y CBD y les calma mucho el dolor menstrual. Y ni hablar de los casos de dolor oncológico, que también hay. No son los que más me llegan, porque no es lo más frecuente dentro de la población, pero sí hay. ¿Y con qué se trata el dolor oncológico? ¿Con CBD o con THC? El dolor oncológico con THC. Normalmente utilizamos THC y es un gran antiinflamatorio el CBD. Entonces lo incorporamos. Hay un estado inflamatorio grande en lo que son patología oncológica, ni hablar que los pacientes no pueden dormir, no tienen hambre. Sí, no. Entonces, de ahí además hay un meta-análisis que se hizo ahora de estudios de pacientes oncológicos. No me acuerdo si eran 50.000 papers y agarraron creo que 10.000. Hicimos un posteo sobre eso. Eso y todo, hablaba de todas las mejorías que tenían los pacientes oncológicos con tratamiento con cannabis. Increíble los resultados. Sí, eso, hablar de pacientes oncológicos es como para hacer un capítulo aparte, sí, que lo vamos a hacer seguro. Pero bueno, es bueno saber que también ayuda con eso. Sí, tuve una paciente que tenía un cáncer a nivel pulmonar, la operaron y no podía dormir de costado. No podía, el dolor era muy intenso. Y ahí comenzamos con tratamiento con THC, CBD de vuelta, titulando de a poco, a la noche nomás. Además justo ella era la parte de dormir, entonces era, listo, arranquemos de noche, nos evitamos estos... Lo que más me preocupa a mí son las caídas, la verdad, Claro. más en pacientes añosos. Entonces si arrancás de a poco, estás seguro. Entonces vas de a poquito ahí dándoselo y después le incorporamos durante el día y ella, pero muy feliz de cómo le bajó el dolor. Estaba con un montón de medicamentos y le sacamos un montón de analgésicos, un montón. Eso estuvo increíble, Mira. la verdad. Pero esos analgésicos que ella tomaba, ¿se los había dado su...? Sí, se los había dado su médico. Obviamente yo le dije, avisale que estás contratado con cannabis y anda dejándolos con su supervisación también, porque estamos ahí los dos. Claro. Es importante que el otro médico sepa que está tomando cannabis, así como Está es bueno. importante que vos sepas que... La medicación que toma. La medicación Exactamente, que toma. sí. Sí, eso es clave. Eso es clave. Bueno, gracias, ese. Un placer. Bueno, y si la gente te quiere hacer una pregunta, ¿dónde te encuentras? Y yo estoy en Instagram, mi Instagram en doctor.ezequiel.calv, me pueden encontrar ahí y bueno, hacerme las consultas que quieran, podemos coordinar una consulta, lo que necesiten. Podés mandarle un mensaje o coordinar una entrevista.
También en nuestra cuenta de Instagram, flora.cultivamosconciencia. Estamos para ayudarlos.